organizando su material. Entonces, la preparación ordenada de su material es una ventaja clara tanto para el predicador como para los que lo escuchan. Para el predicador lo es porque proporciona la exposición más clara de su tema. Sus pensamientos no están turbios ni confusos. También le ayuda a exponer el trato más adecuado a su tema. Entonces, obviamente, estamos viendo al final cómo organizar el material, no al principio, porque la tendencia es que una vez que aprendo a organizar el material, la tendencia es dejar de prepararme con todo lo otro, porque esto es básicamente técnica. Entonces, hay que tener cuidado de no utilizar esto que vamos a ver sin toda la preparación previa. Entonces, en cuanto a su audiencia, obviamente les ayudará a comprender y captar el sermón. Entonces, ¿qué es lo que un bosquejo hace para nosotros como predicadores, como líderes de la palabra de Dios? Un buen bosquejo es el camino mejor y más simple para organizar nuestro material. Mire, primero que nada hace que examinemos cuidadosamente el tema y el material que hayamos reunido. Al hacerlo, estaremos seleccionando solamente lo mejor del material. Inciso B, recuerda cualquier área débil. Eso es lo que hace un bosquejo en nuestro manejo del tema y en el desarrollo de su presentación. Aquí es donde nos damos cuenta de cuáles son las cosas en las que podemos equivocarnos o las áreas débiles. Y nos capacita para sacar lo máximo de nuestro material, porque reduce el mismo a su sustancia más relevante y esencial. O sea, es como hacer como un resumen y sintetizar en un solo lugar lo más importante. También nos facilita recordar todo lo que deseamos decir y presentarlo de una manera progresiva, ordenada, con la menor dependencia posible de notas escritas. Eh, y también facilita a los oyentes seguir el desarrollo de su presentación porque se comunica de la manera más ordenada y lógica. Entonces, cuando yo estoy haciendo esto, es facilitar, noten cómo cada una de las cosas aquí que estamos viendo de organizar nuestro material, lo que un bosquejo hace es que examina cuidadosamente, revela cualquier área débil, nos capacita y nos facilita muchas cosas. Ahora, con referencia a nuestras notas, las notas que vamos a hacer, dice hágalas breve. Entrénese para usar el modelo de notas tipo telegrama, que usted puede consultar de un vistazo, o el esqueleto del bosquejo, que únicamente pongo allí ciertas indicaciones que a mí me ayudan a recordar. Segundo consejo en cuanto a las notas, hágalas de manera ordenada. Usted necesita poder seguirlas con facilidad en todo momento, o sea, en secuencia. Inicio con el punto 1, termino con el punto 5. Tercer consejo, hágalas para que sean comprensibles. Intente descubrir cada aspecto sobre el que desee hablar, comprensible, y concentrarnos en las ideas. Condense sus pensamientos en frases breves. Aprenda a cristalizar sus pensamientos y expréselos en frases concisas. Practique la reducción y la expresión de un concepto en una oración con sentido completo, que esto es lo que examinábamos de Eclesiastés, que dice allí que escribió muchos proverbios.
Entonces, ¿un proverbio qué es? Un proverbio es una frase que engloba o incluye muchos pensamientos en una sola frase. Haga notas condensadas. Recuerde que las notas se encuentran ahí para ayudar a su memoria. Aún una palabra significativa puede recordarle algo que usted desea recalcar y compartir con su audiencia. Por ejemplo, cuando vamos a enriquecer un bosquejo, entonces allí tenemos que utilizar ilustraciones, anécdotas, ejemplos. Y entonces, por ejemplo, se me ocurre que en alguna predicación cabe la ilustración del puente. Entonces, lo único que yo voy a hacer en el punto específico en donde quiero dar esa ilustración, voy a poner allí el puente. Y yo ya sé lo que significa el puente. Yo ya sé que cuando ese momento llegue y vea en mis notas y vea el puente, voy a contarle a la audiencia en mi predicación la historia real de un maquinista de un tren. Y esto tiene que ver, por ejemplo, si estoy hablando del sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros, de cuando Dios decidió dar a su Hijo único, hay una historia real allá en Bulgaria, en un país de Europa Oriental, un maquinista de un tren de esos que hacen los cambios para que los trenes vayan a una zona o a otra, su trabajo era ese. Había un puente en el cual él simplemente le daba paso a los trenes o a que fueran y descargaran allí, que era una llegada, o que continuaran. Ese día, el único paso que había era sobre el puente, porque estaban haciendo unas obras en el otro lado. Entonces, si algún tren se iba para allá, pues se iba a explotar todo y podían morir todos. Entonces, él tenía que estar pendiente de a la hora que pasara el tren para cambiar las vías y que el tren pudiera atravesar por el puente. Pero ese día su hijo le pidió que si lo podía acompañar y fue con él, hizo sus labores y de pronto cuando el tren venía ya se dio cuenta que el hijo se había quedado atorado en una de los engranes del puente. Entonces, únicamente le daba tiempo o de salvar a su hijo y sacarlo de allí, o de correr hacia la palanca para evitar que el tren se estrellara y todos los pasajeros que venían en el tren murieran. Entonces, tuvo que tomar una decisión: salvar a su hijo o salvar a los más de 200 pasajeros que venían en el tren. Si él salvaba a su hijo, más de 200 pasajeros iban a morir. Pero si él corría a jalar la palanca, entonces iba a salvar a todos los del tren, pero al mover la palanca iba a matar a su hijo. Entonces, es una historia real y él decidió finalmente el jalar la palanca y sacrificar a su hijo. Lo más triste es que cuando el tren pues pasaba por ahí, muchos tomaban ese tren todos los días y lo saludaban mientras él estaba esperando que el tren pasara para poder ir y rescatar el cuerpo muerto ya de su hijo. Entonces, todo esto que les dije, obviamente yo ya lo leí, ya lo vi en un documental, ya lo investigué, realmente pasó. ¿Y de dónde lo saqué? De la preparación previa. Pero en mi bosquejo
únicamente aparece el puente. Igual puedes tú tener ilustraciones, anécdotas que con una sola palabra te puede recordar. Ahora, otro consejo acerca de las notas, hágalas legibles. Si posee una máquina de escribir, encontrará las notas mecanografiadas, fáciles de leer. Si no, escriba sus notas de la manera más clara y legible que pueda. Nunca garabatee sus notas de maneras que necesite esforzarse para descifrarlas en el púlpito. De hecho, la computadora es una herramienta muy efectiva para hacer notas, aunque a veces Dios te da el tema, aun cuando ya llevas todo escrito, en el momento Dios te da el tema, un tema nuevo, y tienes que hacerlo allí sobre la marcha unos 10 o 15, 10 o 15 minutos antes. Entonces, aprender a organizar el material o hacer un bosquejo es muy recomendable porque cuando uno ya está allí, pues uno lo puede hacer, pero tratar de no hacer garabatos. Entonces, ahora vamos a ver la estructura de un sermón textual. El bosquejo de un sermón generalmente contendrá 3 elementos principales: la introducción, la declaración principal de la verdad, la conclusión y la aplicación. Recuerden, esto se puede resumir en tema, que es el 1, texto, tema, texto, introducción, o sea, esto ya es la técnica, cuerpo y conclusión. Y en el cuerpo aquí encontramos el desarrollo. Estos 5 pasos o 5 elementos tienen 3 elementos principales. Permítame tantito. Dile a Lef que no usa la compra. Por favor. Voy a tener que llevarlo. Sí. Y tienes que pagar. Bueno, que apague, porque quita. Ok, entonces, tema, texto, introducción, cuerpo y conclusión. Ok, entonces vamos a lo que sigue. Examinémoslos ahora con más detalle. Número 1, introducción. Asegúrate bien. La introducción. Su introducción puede ser la parte más importante del mensaje, ya que si no consigue la atención de sus oyentes en este periodo inicial, de seguro te prestarán poca atención a la parte restante del mensaje o sermón. La introducción a menudo toma la forma de una versión condensada de su tema. Usted dice a sus oyentes brevemente lo que tiene la intención de predicar y el área que pretende cubrir. O sea, si en la introducción yo no logro captar la atención de los que escuchan, no la voy a poder captar después. Entonces, es prácticamente la introducción es lo más importante porque es lo que va a hacer que yo enganche la atención de aquellos. También puede explicar la manera en que piensa disertar sobre el tema. De esa forma se esfuerza en abrirles el apetito, instándolos a desear escuchar con más ahínco. Ahorita vamos a ver un ejemplo real de una predicación de Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores o el más grande predicador
que ha existido. Entonces, lo que su introducción debe lograr. Primero, debe captar el interés. Deberá captar inmediatamente el interés y la imaginación de los oyentes. Dos, debe establecer armonía. Debe establecer armonía entre usted y su audiencia. Número tres, que le acepten. Deberá hacer que ellos le acepten. Necesita ganar su interés, confianza y estima. Infórmeles. Deberá informarles respecto a cuál es el tema y cómo lo manejará durante su exposición. Convénzalos. Debe convencerlos de la importancia de su tema y ganar su atención cuidadosamente para el resto de su charla. Ahorita vamos a ver un ejemplo real y les voy a decir en dónde pueden hallar esto, porque su tarea, además de resolver los cuestionarios, va a ser el leer y sacar el esqueleto de una predicación ya desarrollada. De hecho, la predicación es un sermón escrito. Eran predicaciones que Charles Spurgeon exponía en una iglesia en Londres y eran escritas letra por letra, palabra por palabra, frase por frase, eran telegrafiadas palabra por palabra, coma por coma, letra por letra para Nueva York, y de allí eran transcritas e impresas y eran reproducidas en imprenta y se hacían más de 100,000 copias, las cuales distribuían en todas las iglesias de Estados Unidos. Este hombre ha sido considerado, yo creo que es insuperable. Lástima que en sus tiempos no había grabación de audio. No, fue en el siglo XVII. No había forma de cómo grabar el audio, porque sería fantástico tener el audio para poder ver el énfasis en el tono de su voz y todas esas cosas que no se pueden ver en un sermón escrito, pero uno puede discernir mucho simplemente con leer lo que está escrito, porque bueno, yo pienso particularmente que es más importante tener algo escrito que algo grabado, porque si fuera más importante tener algo grabado, Dios nos habría dejado un CD o un cassette, pero nos dejó su palabra escrita. Ahora, nos utiliza a nosotros para expresarla verbalmente, pero bueno, nunca comience su presentación con una disculpa. Nunca diga, desgraciadamente no tuve suficiente tiempo para preparar mi sermón y me temo que no será bueno. Si ese es el caso, la desafortunada audiencia se dará cuenta pronto. No necesitará que se lo digan. Tal disculpa solo disminuirá su propia confianza en sus posibilidades y no aumentará la confianza de la gente en usted. Entonces, hay quienes se paran al frente y dicen, estoy muy nervioso, no sé qué hablar, no sé qué decir. Nunca lo hagas. Confía en el Espíritu Santo. Si no te preparaste, 5 minutos antes, pídele perdón a Dios. Dile, perdóname, mira, dame otra oportunidad. La siguiente vez sí me voy a preparar. Dios va a ver tu corazón y te va a usar. Entonces, características de una buena introducción. Ahorita vamos a ver un ejemplo real. No prometa más de lo que pueda dar. A veces un predicador puede hacer una presentación muy dramática de su sermón. Estimula a la audiencia para lo que les va a venir. Les promete una exposición maravillosa e iluminadora. Si el mensaje no se atiene al nivel que prometió, será un anticlímax. Su audiencia se decepcionará, también perderá la confianza en él. O sea, no prometa más de lo que puedas dar. 2. No debe ser demasiado sensacional. No comience a dar paseos que le sean imposibles de mantener. Por el contrario, haga que su presentación sea modesta y entonces su audiencia se verá agradablemente sorprendida cuando descubran que el sermón es mucho más interesante de lo que ellos esperaban. Hay quienes
de pronto dicen algo como esto: lo que va a oír ahorita no lo he escuchado nunca. Eso es una presunción, eso es demasiado sensacional. O sea, la verdad, no hay nada que podamos predicar que no haya sido predicado. Y si predicamos algo que no ha sido predicado, es fuera de la Biblia, porque si tenemos que predicar es sobre la Biblia. Entonces, no hay que ser demasiado sensacional o este mensaje va a cambiar su vida para siempre. No hay que ser demasiado fanfarrones. 3, no deberá ser muy larga. Recuerde, esta es solo la introducción, no el sermón. Ahorita vamos a ver el ejemplo real de cómo la introducción es tan clara, tan clara. Y 4, deberá tener una relación obvia con su tema. La introducción deberá conducir hacia su tema, por consiguiente, siempre debe estar vitalmente relacionada con su tema. De hecho, tiene que ser una versión resumida del tema principal que usted desea compartir, o puede ser una historia que ilustre la verdad de lo que usted planea decir. Por ejemplo, la historia que les conté del puente puede ser la introducción para que yo comparta acerca del profundo amor que Dios tiene por nosotros. Y puedo utilizar como texto Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O puede ser que simplemente les diga: hoy vamos a ver los 7 ingredientes que tenemos que agregar a nuestra fe para no caer jamás. Tenemos que agregarle a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Vamos a ver cómo es necesario agregar a nuestra fe todo esto para que entonces se cumpla lo que nuestro texto dice, porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no los dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque el que tiene estas cosas no caerá jamás. ¿Cómo le agregamos virtud a la fe? ¿Cómo le agregamos conocimiento a la virtud? ¿Cómo le agregamos paciencia al conocimiento? Piedad a la paciencia, dominio propio. ¿Cómo agregamos cada una de estas cosas? Eso es de lo que se trata esta predicación, y de eso vamos a hablar. Y como ustedes notan, ya les dije, vamos a hablar de 7 cosas, ya les dije las 7 cosas, y ahora van a estar atentos a saber cómo le agrego virtud a la fe, cómo le agrego conocimiento a la virtud, y van a estar pendientes, van a estar atentos a lo que les diga. 5, deberá ser preparada cuidadosamente, puesto que su introducción tiene una importancia vital para ganar la atención de sus oyentes. Seguramente exige que se piense y se prepare con sumo cuidado. Intente ponerse en el lugar de su audiencia. Pregúntese: ¿qué haría que tuviera éxito a la hora de ganar su atención? De todo lo que me propongo decir, ¿qué aspecto concreto captará mi interés? Usando mi imaginación de esta manera, usted puede determinar el mejor estilo que debería tener su introducción. Ahora, necesitamos buscarnos críticos de verdad. A veces la gente, pues, le da pena decirnos si lo hicimos bien o no lo hicimos bien. Pues necesitamos preguntarle a alguien después de una predicación si lo hicimos bien o no lo hicimos bien. Los que estamos casados tenemos el mejor crítico, que es nuestra esposa. Yo le pregunto a Blanqui siempre después de cada prédica. A veces no necesito preguntarle porque ella viene y me dice: estuvo increíble. Pero a veces cuando no me dice nada, le digo: ¿qué tal estuvo? Y cuando dice: pues ya algo estuvo mal, algo no estuvo bien. Necesitamos buscar amigos que de verdad nos quieran para que nos puedan ellos decir: mira, yo creo que te falló aquí, yo creo que pudiste haber
mejorado acá, creo que no debiste haber dicho esto. Y la verdad, nadie empieza predicando bien, todos tenemos que aprender, pero alguien nos necesita decir si estamos haciendo las cosas bien o no. Por eso es que nuestra próxima reunión, que va a ser dentro de un mes y medio, en donde vamos a estar todos juntos, esa reunión va a ser para que cada uno presente una predicación de 10 minutos. Obviamente yo voy a ser el juez que los esté examinando y les voy a dar su evaluación sobre todo esto que, que, que hemos estado viendo. Pero necesitamos quien nos lo diga, porque es muy lamentable cuando creemos que predicamos bien, cuando la verdad no lo hacemos bien. Yo creo que el mejor lugar en donde hay los mejores críticos, y les estoy advirtiendo de una vez, porque después de que vengan y presenten esos 10 minutos, voy a programar que cada uno visite alguno de los grupos en la cárcel para predicar. Y allí van a estar con los mejores jueces del mundo, los internos. Hay muchos buenos predicadores dentro de la cárcel. Incluso ellos de pronto me han dicho a mí, oye, este fulano que nos mandaste, mándalo para otra área. Ellos me lo han dicho. ¿Por qué les digo? Porque nos aburre, nos cansa. Los nuevos no entienden nada. Se van, o sea, un mal predicador hace más daño que bien. Ahora, obviamente, nadie nace siendo buenos predicadores. Ahí es cuando les digo, mira, hablen con él. Ya hablamos con él, ya le dijimos. Es más, ya nos sentamos con él a decirle, mira, ¿por qué no haces esto? Y se enoja. Obviamente no estoy hablando de ninguno de los que están aquí. Y tampoco estoy hablando de hace 6 meses para que no empiecen a decir quién será. Les hablo de la experiencia de los años. Obviamente tú vas a ir para que seas despedazado, que yo les voy a pedir a mis amigos que les examinen, pero tienes que aceptar la crítica. Y si realmente lo tomas y lo aceptas y humildemente recibes la crítica, te vas a convertir en un buen predicador. El Espíritu Santo te va a usar. La humildad es tal vez el mejor elemento para volverse un predicador bueno. Y la humildad comienza cuando uno recibe la crítica. La verdad, si yo he mejorado y puedo decir hoy que sí predico bien, no es por lo que yo haya hecho, ni siquiera por los estudios que estamos tomando. Todo esto ayuda, la preparación ayuda, pero al final del camino, lo que más ayuda es la opinión de la gente. Es lo que la gente nos dice, es lo que aquellos que nos oyen nos dicen. Y la verdad, todos podemos llegar a ser buenos predicadores, pero necesitamos ser criticados. Entonces, Gina, Julio, Araceli, Sammy, bueno, Sammy ya está yendo, ya él tiene mucha experiencia de muchos años. Él va a ser uno de los jueces junto conmigo. Pero todos los demás que no han estado presos o no han tenido la experiencia de predicar con los presos, los voy a programar para visitar la cárcel y para que prediquen. Pero les advierto, va a ser para que los hagan pedazos, para su bien. Entonces se los advierto de antemano porque muchos han perdido la preciosa oportunidad de ser mejores por el orgullo, por la soberbia, por decir, bueno, a mí este preso, ¿qué es lo que me puede enseñar? Pues te puede enseñar mucho más que cualquier otro porque tiene todo el tiempo del mundo para estudiar. Y si algo desarrolla alguien que está preso es la observación. Entonces, son los mejores. Entonces, si tú a mí
me preguntaras, oye, ¿cuál es el mejor libro, el mejor método? Yo te diría, mira, este estudio que estamos tomando es de lo mejor que yo he tomado. Las predicaciones que te voy a dar a leer son las mejores que yo he leído, pero ni eso ni lo otro te va a volver un buen predicador, sino la práctica hacia el maestro, pero la práctica constructiva, porque si tú practicas esto y la gente que va a tu casa o en la iglesia te escucha, pues no te van a decir que estás mal, simplemente ya no van a ir. O si van, te van a tolerar por el cariño que te tienen. Pero se trata es de mejorar, entonces ya se los advertí. 6, de una transición natural a su tema. Ahorita vamos a ver cómo Spurgeon de la introducción pasa de lleno al tema. Cuando se hace una presentación apropiada, deberá ser obvio para sus oyentes dónde concluye la introducción y dónde empieza el sermón. Esto es aplicable a todo mensaje. Obviamente, no debería dar la impresión de ser un conjunto de varias secciones diferentes, sino más bien aparecer como un complemento. Vamos a la práctica, a ver un sermón real. Voy a abrir el Google Chrome y aquí, bueno, les quería yo, para aquellos que no han tomado las clases pasadas, la dirección para entrar aquí es en YouTube. Es www, se los voy a poner en grande ahorita para que la anoten. Voy a poner en grande, permítanme un minuto. Se llama así: www.youtube.com/Iglesias en Casa México. Iglesias en Casa México. youtube.com/Iglesias en Casa México. Anoten. Alex, me estás desobedeciendo. Me estás desobedeciendo. Por favor, apaga. Apaga. Ok, Iglesias en Casa México. Si entran ustedes aquí, a ver, voy a abrirlo en Chrome y aparece esto. Aquí dice videos subidos. Aquí es a donde yo subo las reuniones de las clases. Luego haces clic en videos y te aparecen todos, y aquí tengo la lección 2 del curso, la lección 1 del curso. Ya tengo la lección 3 y esta es la lección 4. Yo espero subirlas en la semana para que los que no las han visto puedan ponerse al corriente, o quienes, si de pronto un día no puedes entrar o no hay conexión en tu casa o no se oye bien, aquí puedes verlo. Entonces, entramos a la página de fundacionemanuel.com. Estando aquí, me voy a la sección de libros. Y en libros busco el último libro. El último libro, bueno, uno de los últimos. Bueno, el último libro dice 500 ilustraciones. Este lo subí porque algo que vas a necesitar para una buena introducción es una ilustración. Entonces,
Este lo vamos a ver luego. Ahorita quiero ver el libro No hay otro evangelio, que son las predicaciones de Charles Spurgeon. Y aquí voy a poner ver el libro en línea. Y vamos a leer la primer predicación. Y el tema, el texto. Miren, aquí está, bueno, la introducción en el libro, pues dice que no es un libro, sino que es una recopilación de lo que les comenté hace un rato. Vamos a hacer la pantalla un poco más grande. Ahí está. Y los temas que tiene es la Biblia, el glorioso Evangelio, predicar el Evangelio. La tarea que les voy a dejar es leer el primer sermón, que es la Biblia. Vamos y extraer el esqueleto. Vamos a ir aquí. La Biblia. Aquí está, tal cual. Noten aquí que no dice tema, texto. Voy a poner esto alterno. Tema, texto, introducción, cuerpo y conclusión. Vamos a tratar de extraer estas cosas. ¿Cuál es el tema? La Biblia. Ese es el tema. ¿Cuál es el texto? Oseas 8:12. Hasta ahí estamos bien. La introducción. Vamos a descubrirla. Lo que hacía Spurgeon era abrir su Biblia, decirle a la gente el texto, Oseas 8:12, leía el texto y se arrancaba. Se arrancaba. ¿Cómo sabíamos el tema? El tema lo repite. De hecho, el tema, tu tema de lo que vas a hablar, tienes que repetirlo mínimo 10 veces durante el desarrollo. Entonces empieza, y lo voy a hacer un poco más grande para que lo podamos leer todos juntos. Y dice, he aquí la queja de Dios. Perdón, ahí está. Dice, he aquí la queja de Dios contra Efraín. Él nos muestra su bondad al reprender a sus descarriadas criaturas, y vemos su amor cuando inclina la cabeza atento a lo que ocurre en la tierra. Si quiere, puede hacerse un vestido con la noche, rodear sus brazos con pulseras de estrellas y ceñir su frente con los rayos del sol como diadema. Puede morar solo, lejos, muy lejos de este mundo, más allá del séptimo cielo, y contemplar con serena y silenciosa indiferencia todo cuanto sus criaturas hacen. Puede ser como Júpiter, que, según creían los paganos, estaba siempre en eterno silencio, agitando a veces su terrible cabeza, mandando a las parcas según su voluntad, ignorando las cosas pequeñas de esta tierra y considerándolas indignas de llamar su atención, absorto en su propio ser, abstraído en sí mismo, viviendo solo y apartado. Y yo, como una de sus criaturas, podría subir a la cima de las montañas en una noche estrellada y a su mudo silencio decirles, vosotros sois los ojos de Dios, pero no me miráis a mí. Vuestro brillo es don de su omnipotencia, pero vuestros rayos no son sonrisas de amor para mí. Dios, el poderoso creador, me ha olvidado. Soy una gota despreciable en el océano de la creación, una hoja seca en el bosque de la vida, un átomo en el monte de la existencia. Él no me conoce. Estoy solo. Pero no es así, amados. Nuestro Dios es muy diferente. Él repara en cada uno de nosotros. No existe pájaro
ni gusano que escape a sus decretos. Permítame un tantito. Bueno. Ok, sí. Perdón, es que no vi cuando te desconectaste, que iba. Dice aquí, no existe pájaro ni gusano que escape a sus decretos. No hay ser sobre sus ojos que no reposen. Nuestros hechos más íntimos y secretos, Él los conoce. En todo cuanto hagamos, soportemos o suframos, su mirada está pendiente de nosotros y su sonrisa nos cobija si somos su pueblo o estamos bajo su enojo si nos hemos apartado de Él. Oh, cuán infinitamente misericordioso es Dios, que contemplando a los hombres no retira su sonrisa de ellos para que perezcan. Noten cómo aquí la ilustración que él hace, podríamos acá poner la indiferencia de las estrellas, en contraste, bueno, la indiferencia de las estrellas, vamos a ponerle aquí una letra muy chica, y los dioses falsos, en contraste con le pondría yo extremadamente minucioso contra minuciosa atención de Dios el Padre. Eso es de lo que está hablando ahí, de que si bien somos totalmente indiferentes, sí, bueno, ok, bueno, ahí te mandé otra vez a ti, pero ahí va Aida, ahí va de nuevo. Ahí está, ya. Ok. Eso es lo que habló en este párrafo. Y luego dice, vemos en este pasaje, o sea, está asociando lo que dijo con el pasaje, o sea, 8:12. O sea, mi introducción tiene que ir de acuerdo al texto. Dice que Dios se acuerda del hombre por cuanto dice a Efraín, y repite otra vez el texto, escribíle las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa ajena. Ahora, noten esto, nosotros somos muy dados y desafortunadamente por tradición o por costumbre, somos muy dados a repetir el tecnicismo. Creemos que decir Oseas 8:12, Romanos 5:8, Juan 3:16 es muy espiritual. Pero si algo vamos a descubrir con Charles Spurgeon es que nunca dice una sola referencia. Pero Biblia, en la introducción, él ya dio como 3 o 4 textos bíblicos. Y aquí está repitiendo el texto bíblico, pero no está diciendo, como dice Oseas 8:12. Simplemente está diciendo, Dios dice a Efraín, y dice el texto, escribíle las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosas ajenas. Y se dan cuenta, está usando la Valera antigua. ¿Por qué? Porque no existía la Reina Valera 1960. Luego nos dice acá, continúo, estamos todavía en la introducción. ¿Sí? Estamos todavía en la introducción. Y sigue diciendo en este párrafo que está aquí. Observen cómo al ver el pecado del hombre no desecha a éste, ni lo aparta despectivamente con su pie, ni tampoco lo suspende sobre el abismo del infierno para hacerle estallar el cerebro por el terror. Esa es una ilustración. Está ilustrando lo que puede pasar si Dios nos desechara.
Antes, al contrario, Dios desciende del cielo para tratar con sus criaturas, pleitea con ellas, se rebaja, por así decirlo, al mismo nivel que los pecadores, les expone sus quejas y defiende sus derechos. Y noten, otra vez repite el texto. Oh Efraín, te he escrito las grandezas de mi ley, pero las has tenido por cosas ajenas. Pero noten cómo ahora las menciona de manera distinta. Así es como está en la versión antigua. Escribí y fueron tenidas por cosas ajenas. Y aquí lo que hace es que las parafrasea. Oh Efraín, lo dice en personal, te he escrito las grandezas de mi ley, pero las has tenido. O sea, el texto lo tengo yo que repetir tantas veces como sea necesaria para que se quede grabado, para que el sentido quede perfectamente entendido. Porque al final de cuentas debemos predicar palabra de Dios. Y esto es predicar la palabra de Dios. Podríamos decir que Charles Spurgeon es para los predicadores que lo que Messi o Pelé o Maradona es para los futbolistas. Este hombre es un genio. Lo que él hizo, lo que quedó como legado de él, es una herencia para todos los que realmente queremos predicar por el resto. La verdad, si Dios nos ha llamado, nuestro trabajo por el resto de nuestra existencia en la tierra va a ser predicar y enseñar la palabra de Dios. No hay otras cosas más elevadas que podamos hacer. Diciendo, estoy aquí esta noche y ya se está refiriendo a la audiencia, le está hablando de su corazón a la audiencia. Estoy aquí esta noche como enviado de Dios, amigos míos, para tratar con ustedes como embajador suyo, para acusar de pecado a muchos de ustedes, para con el poder del Espíritu Santo mostrarles su condición. Ahora, habla así vuestra condición porque esto fue escrito en el siglo XVII, para que sean redarguidos de pecado, de justicia y de juicio. Aquí está tomando el texto de Juan 16. O sea, noten cómo les voy a hablar de esto por esta causa. Este es el propósito por el cual les quiero predicar. Luego dice, el delito del que los acuso es el que leemos en este versículo. Dios les ha escrito las grandezas de su ley, pero las han tenido como cosa ajena. Es precisamente sobre este bendito libro, la Biblia, que os quiero hablar. Aquí está diciendo el tema. Noten que nunca dijo, mi tema es este. ¿Por qué? Porque lo que estamos tratando de descubrir acá, tema, texto, introducción, es la técnica, es lo que está detrás de toda predicación. Si tú escuchas a un cantante, él nunca toca y dice do, re, mi. Él simplemente toca. Él sabe que está tocando en do, en re o en mi. Pero eso es transparente para la gente. Por favor, nunca digas, mi tema es la Biblia. Mi texto es Oseas 8:12. Mi introducción. No, porque eso no es parte de la predicación, es parte de la preparación. Entonces, obviamente, tú tienes el orden y tienes que finalmente decir tu tema, pero no como mi tema es este. ¿Qué es el tema? El tema es de lo que queremos hablar. Es precisamente sobre este bendito libro, la Biblia, que les quiero hablar. Ahí está diciendo el tema. Y luego dice, este será mi texto, la palabra de Dios. Y luego dice,
Este es el tema. Un tema que requiere más elocuencia de la que yo poseo y sobre el que se podrían hablar miles de oradores a la vez. Grandioso, vasto e inagotable asunto que aún consumiendo toda la elocuencia que hubiera hasta la eternidad, no quedaría agotado. ¿Qué es lo que vemos aquí? Humildad. Él no está haciendo lo que van a oír ahorita, nunca lo han oído, y esta revelación que yo les voy a dar es la más grande. Esos predicadores a mí, cuando me dicen, mira, esta predicación está muy buena, y en la introducción el predicador empieza diciendo, y ahora ustedes van a oír lo que nunca han oído, y esto va a cambiar sus vidas, porque nunca... Yo digo, ese es un fanfarrone, ese porque miles de predicadores han predicado antes. Y mira lo que está diciendo el más grande de todos los predicadores. Este tema del que yo voy a hablar, yo no me considero apto. O sea, miles podrían predicar y no podríamos agotar el tema. O sea, tenemos que ser humildes, aun cuando ya hemos desarrollado y conocemos la técnica, tenemos siempre que depender del Espíritu Santo. Eso es lo que está haciendo este hombre aquí. Luego dice, sobre la Biblia tengo 3 cosas que decirles, y las 3 están en el texto. Primeramente, su autor, escribile. Segundo, el tema, las grandezas de la ley. Y tercero, el trato que han recibido. Fueron tenidas por cosa ajena. Noten cómo el cuerpo, o sea, aquí en la introducción podríamos poner esto, luego podríamos poner tipo telegrama, el propósito. ¿Por qué quiero compartirles esto? Y ya se los dije. Y luego, resumen del cuerpo. ¿Qué es el cuerpo? El cuerpo está bien fácil. Todo buen predicador te dice el cuerpo, en la introducción te da un resumen. El cuerpo es el autor, y esto está cuando dice aquí, les escribí. Todo lo está sacando del texto. Oseas 8:12 dice, les escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa ajena. Entonces, aquí está, les escribí. Aquí está, él está tomando esto como el punto 1. Noten cómo el cuerpo se desarrolla en base a las partes del texto. El segundo es, dice aquí, el tema. Las grandezas de mi ley. Las grandezas de mi ley. Y luego el trato. El trato. Bueno, sí. Sí, hola, ¿qué tal? Nos vemos 11:15. Ok. Ok. Oh, perfecto. Órale. Bye. Y fueron tenidas por cosa ajena. O sea, noten aquí cómo despepita o divide el texto. El método de memorización hace esto. Entonces, aquí está, podríamos decir,
ya el esqueleto, ¿sí? Voy a ponerlo en una letra más chica para que se pueda ver. Aquí está. Esto que estamos aquí poniendo es el esqueleto. Ahorita vamos a ver la conclusión. Él pues desarrolla el punto 1, desarrolla el punto 2, ¿sí? Aquí está todo eso acerca del 1, luego pasa al punto 2, luego se va al punto 3. Nuestro último punto a considerar, bien, nuestro último punto a considerar, aquí él está pues dando eso, y de aquí tenemos que discernir en dónde acaba y en dónde concluye. Y básicamente podemos aquí, por ejemplo, aquí en esta parte, en este último párrafo, dice, una palabra más y termino. O sea, él está hablando. Hay quienes están tomando nota palabra por palabra y dice, una palabra más y termino, amigo mío. El filósofo dice que está muy bien el que yo exhorte a la gente a leer la Biblia, pero hay otras muchas ciencias más interesantes que la Biblia. Muy agradecido, señor, por su opinión. ¿A qué ciencia se refiere usted? ¿A la de disecar escarabajos y coleccionar mariposas? No, ciertamente no es esa. ¿A la de tomar muestras de la Tierra y hablarnos de sus diferentes estratos? No, tampoco a esa precisamente. ¿Qué ciencia, pues? Todas ellas en general son más importantes que la Biblia. Ah, esa será su opinión. Y habla de esa manera porque está lejos de Dios, pues la ciencia de Jesucristo es la más maravillosa de todas. Está dando aquí una ilustración de un filósofo. Y luego dice que nadie deje la Biblia porque no sea un libro de enseñanza y sabiduría, porque lo es. ¿Quieren saber de astronomía? Y aquí empieza a ilustrar cómo rebate al filósofo. Ella les habla del sol de justicia y de la estrella de Belén. De botánica, sobre ella habla de plantas famosas como el lirio de los valles y la rosa de Sarón. De geología y mineralogía, en ella encontrarán la roca de los siglos y la piedrecita blanca con un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¿Quieren estudiar historia? He aquí los anales más antiguos. ¿Se dan cuenta que está poniendo a Jesucristo como el tema, como lo central de lo que habla? Vuestra ciencia está aquí. Y dice, venid y bebed de esta plácida fuente de conocimiento y sabiduría y seréis enseñados para vida eterna. Sabios e ignorantes, niños y hombres, los de blancos cabellos, jóvenes y muchachas, a ustedes hablo, os pido y suplico, respeten la Biblia y escudriñenla, porque piensan que en ella tienen la vida eterna y ella es la que da testimonio de Cristo. Y dice, he terminado. O sea, entre el último párrafo y esto acabó. Y dice, vayamos a casa y pongamos por obra cuanto hemos oído. Conozco a una señora, ahora noten cómo aquí a una anécdota, que al ser preguntado sobre lo que recordaba del pastor, del sermón de su pastor, dijo, no recuerdo nada del mismo, solo que dijo algo de pesos faltos y medidas fraudulentas, y que cuando llegue a casa he de quemar mis medidas de grano. Si quemáis también vuestras medidas, si os acordáis de leer la Biblia, yo habré hablado suficiente. Quiera Dios en su infinita misericordia poner en vuestras almas, cuando cojáis sus santos libros, los rayos iluminadores del sol de justicia, por la acción del siempre adorable Espíritu. De este modo, todo cuanto leáis será para vuestro provecho y salvación. Podemos decir que y luego ya da como un poema acerca de la Biblia y allí acaba. Noten que no acaba con una oración, simplemente acaba y acaba con una ilustración de una señora que una vez escuchó
un sermón. Y el sermón se trató acerca de que no hay que hacer trampa en la venta que uno hace. Si uno vende, que uno no dé pesas falsas y medidas falsas, que uno dé pesas correctas. Entonces, lo único que ella recordó es que tenía que destruir sus pesas y balanzas falsas. Entonces, lo que él está diciendo aquí es, si no te acuerdas de nada de lo que yo prediqué, nada más acuérdate de esto, de leer la Biblia será suficiente. Entonces, aquí en la conclusión podemos aquí poner anécdota, anécdota, filósofo, filósofo y de la señora y sus balanzas falsas. Y puedo poner exhortar a que lean la Biblia. Y ya, tengo aquí en un pedacito prácticamente todo lo que yo necesitaría para desarrollar. Ahora, obviamente, hacen falta cosas aquí. Hacen falta en el cuerpo. Ya les puse aquí yo el esqueleto. Al esqueleto, y vamos a ponerle aquí archivo, guardar, lo voy a guardar en la carpeta pública y le voy a poner esqueleto, predicación, la Biblia. Y la tarea de ustedes va a ser leerlo y encontrar lo que debe ir acompañado del cuerpo. Van a tratar, no en todos lo hay, pero van a tratar en cada punto encontrar textos bíblicos. Van a tratar de hallar ilustraciones. Van a tratar de hallar analogías. Van a tratar de hallar anécdotas. Son textos, ilustraciones, analogías y anécdotas. Déjenme revisar si haría falta algo. Permítanme tantito para revisar y estar bien seguro. Ustedes tienen el clic. El clic se los di precisamente para que les sirva como ayuda. En el clic dice aquí guía para aprender a predicar. En el clic ese aún no lo subo a la página. Pero aquí en el clic estamos con el esqueleto y al esqueleto hay que ponerle carne. Y si recuerdan, guía para elaborar un bosquejo de una predicación. Dice guía para predicar sobre un bosquejo ya elaborado. Dice ponerle carne. Aquí puede ser una investigación. O puede ser una revelación. Entonces, dice, explica algo que investigaste o una ilustración o una anécdota personal o un testimonio. Puede también ser un testimonio. Ahora, ¿cuántas de esas cosas deben ir en cada punto? Puede ir una, pueden ir dos, pueden ir tres,
no se recomienda que sean más de 3. Debe ser mínimo una, o una ilustración, ¿sí? O una analogía, o una anécdota, o una investigación, o una revelación, o un testimonio, pero no más de 3. O sea, entonces, la tarea básicamente es leer completo este sermón, esta prédica. Yo te aconsejo, primero léela de corrido todo, léela para ti, te va a bendecir mucho. Luego, léela otra vez, pero léela para descubrir esto. Ve buscando ilustraciones, analogías. Les voy a ayudar con uno. Vamos a ir al punto número 1 y vamos a ir descubriendo aquí qué es lo que él saca. Aquí, y lo voy a hacer un poquito más grande para que pueda ser más claro. Bueno, lo malo de que lo hago más grande es que ya no alcanza todo. Entonces, bueno, van a tener que... dice aquí, he aquí el autor. El mismo texto nos dice que es Dios. Escribirle las grandezas de mi ley. He aquí mi Biblia. ¿Quién la escribió? La abro y observo que se compone de una serie de opúsculos. Los 5 primeros fueron escritos por un hombre llamado Moisés. Paso a las páginas y veo, entonces aquí está dando, él todavía no pone texto bíblico, está dando un testimonio personal. Ahora, es testimonio personal cuando abre la Biblia. O sea, él está relatando aquí cuando abre la Biblia, qué es lo que él halla. O sea, qué es lo que él personalmente encuentra. Y dice, los paso a las páginas y veo que otros textos como David y Salomón, encuentro a Miqueas, Amós, Oseas, sigo adelante y llevo a las luminosas páginas del Nuevo Testamento. Y allí están Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pablo, Pedro, Santiago y otros. Cuando cierro el libro me pregunto, ¿quién es su autor? ¿Pueden estos hombres en conjunto atribuirse la paternidad de este libro? ¿Son ellos realmente los autores de este extenso volumen? ¿Se reparten entre todos el honor? Nuestra fe santa nos dice que no. O sea, pasa del testimonio personal de cuando él abre la Biblia a ir a lo que él quiere comunicar. A veces ustedes me han oído a mí decir que después de que yo leí 4 veces la Biblia de principio a fin y no la entendí nada, en 3 meses la leí 4 veces de principio a fin. No estaba casado, era estudiante, tenía beca, tenía todo el tiempo del mundo. No entendí nada. Y entonces descubrí a mí lo que más me cautivó y me llamó la atención de la Biblia es que no le entendí nada. Yo me jactaba de entender cualquier cosa. Tenía un promedio de 9.7, nunca saqué un 8, siempre saqué 10, 10, 9.5, o sea, casi todo era puro 10. Yo podía leer un libro así de este grueso en 3 días y retener y entender y poder explicártelo. Y de pronto me topo con la Biblia y no le entiendo nada. O sea, literalmente pasaba yo de una hoja para otra y no recordaba a menos que yo escribiera qué es lo que había leído. Fuera de eso, perdía la memoria totalmente. Entonces, porque quien me dio esa Biblia, quien me regaló, me, me dio el tip, cómprate un marcador, cómprate un bicolor, subraya las cosas que sean interesantes para ti. Y no subrayé ni marqué nada. Después de esas 4 veces, al inicio del 4.º mes, entendí que la Biblia no era un libro común, que la Biblia no era un libro humano. Entonces me arrodillé y le dije a Dios, no entiendo. Por favor, dame
entendimiento. Y abrí y miren, casi que subrayaba todo, porque entendía todo. Y yo cuento esta ilustración cuando hablo acerca de cómo leer la Biblia. Y explico que la Biblia no es un libro hecho por los hombres, es un libro inspirado por Dios y tiene que entenderse espiritualmente y tienes que ser humilde y pedirle a Dios que te explique, porque toda la inteligencia humana nos sirve para entender la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que él está haciendo aquí? Contando su experiencia personal. Yo sé que tú tienes una experiencia personal de cuando tú empezaste a leer la Biblia o qué experiencia tienes cuando lees la Biblia. Entonces, yo puedo tomar esta predicación y hacer la mía. Claro, no voy a dar los ejemplos de él, voy a dar los ejemplos míos, pero ahorita estamos tratando de ver qué es lo que él haya. Luego dice, este libro es la escritura del Dios viviente, cada letra fue escrita por el dedo del Todopoderoso, cada palabra ha salido de sus labios sempiternos, cada frase ha sido dictada por el Espíritu Santo. Aunque Moisés escribió su narración con andierte pluma, fue Dios el que guió su mano. David tocaba el arpa haciendo que dulces y melodiosos salmos brotasen de sus dedos, pero era Dios quien movía sus manos sobre las cuerdas vivas de su instrumento de oro. Salomón entonó cánticos de amor y pronunció palabras de profunda sabiduría, pero fue Dios el que dirigió sus labios y suya es la elocuencia del predicador. Si sigo al atronador Nahum con sus caballos surcando las aguas, o a Habacuc viendo las tiendas de Cusán en aflicción, si leo de Malaquías con la tierra ardiendo como un horno, si paso a las plácidas páginas de Juan que nos hablan del amor, o a los severos y fogosos capítulos de Pedro que nos cuentan del fuego que devora a los enemigos de Dios, o a Judas que lanzan anatemas contra sus adversarios, siempre y en cada uno de ellos veo que es Dios quien habla. Es su voz, no la del hombre. Son las palabras del Eterno, del Invisible, del Todopoderoso, de Jehová. La Biblia es la Biblia de Dios y cuando la contemplo, parécenme oír una voz que sale de ella diciendo, soy el libro de Dios, hombre, léeme, soy su escritura, abre mis hojas, porque he sido escrito por él, léelas, porque él es mi autor y le verás visible y manifiesto en cualquier lugar. Escribíle la grandeza. Nota cómo repite otra vez el texto. Aquí lo que él está dando es una ilustración. Dios escribió por medio de Moisés, cantó por medio de David, predicó por Salomón y profetizó por medio de Oseas, Habacuc y los profetas. Obvio que yo no voy a decir ilustración, no. Simplemente tomo esto como una base y yo digo, cuando Moisés escribió, era Dios, el Espíritu Santo dictándole. Cuando David cantaba, era el Espíritu en él cantando. Cuando Salomón, el predicador, predicaba, era Dios hablando. Cuando Oseas profetizó acerca del fin y Habacuc acerca del fuego en la tierra, era Dios. O sea, uso eso, entonces aquí encuentro una ilustración. O sea, de esto ya hallo dos cosas. Dice, ¿cómo sabréis que Dios escribió este libro? Luego aquí lanza una pregunta. Ilustración, pregunta. ¿Cómo sabremos si Dios escribió la Biblia? Las preguntas en el desarrollo ayudan mucho a captar la atención de la gente.
¿Por qué? Porque son preguntas que les hacen para las que ellos tienen una que otra respuesta, pero es una técnica que se usa para captar la atención. Luego dice, no intentaría responder esta pregunta, podría hacerlo si quisiera, porque hay razones y argumentos suficientes, pero no pienso robarles el tiempo esta noche exponiéndolos a su consideración. No, no lo haré. Si quisiera, les hablaría de la grandeza de estilo que está por encima de cualquier escrito humano y que todos los poetas que en el mundo sus obras juntas no podrían ofrecernos tan poético y extraordinario lenguaje. Y luego da otra pregunta, ¿qué hombre tendría capacidad para inventar las grandes doctrinas de la Trinidad de Dios? Y empieza aquí dando el argumento de que no les va a responder cómo sé yo que Dios escribió este libro, pero está comparando la Biblia con cualquier otro libro. Y aquí dice algo, dice, y así un centenar de cosas. Y dice, aquí dice más de cosas, soy ministro de Cristo, ustedes cristianos, y dice, sería la necesidad más grande del mundo, o sea, está comparando la Biblia con cualquier otro libro. Entonces, aquí estoy dando una analogía. Analogía es una comparación de la Biblia contra cualquier otro libro u obra humana. O sea, es absurdo. O sea, es necio querer comprobar que la Biblia fue escrita por Dios, siendo que no hay nada que se le que no se haya quedado claro. Generalmente una buena enseñanza produce más dudas que las que resuelve. Entonces espero haberles complicado más la vida, espero haberles frustrado más. De hecho, desanimar, pero mi propósito es desanimarlos. O sea, ¿cómo les explico? O sea, no los quiero desilusionar, pero lo que quiero es desilusionarlos. ¿Para qué? Porque miren, no importa cuánto estudies, cuánto te prepares, depende al final de cuentas de Dios. Entonces, claro, ahí es donde viene el balance. Ahí es donde viene el balance. Si yo nada más hago lo que me va a llevar a predicar bien, pero no me preparo, no va a servir de nada. O sea, al final de cuentas, tienes que arrodillarte, orar, clamar, suplicar a Dios que tenga misericordia de ti, que te use, que sea Él que lo haga a través de ti al final de cuentas. Pero sabes una cosa, Dios no lo va a hacer a través de ti si tú no te preparas. Puede ser que a veces no tuviste tiempo y Dios entiende que hubo pues visitas en casa, que se fue la luz, que se te ponchó la llanta, que llegaste, o sea, puede ser que hayan pasado muchas cosas y no tuviste tiempo para prepararte, pero Dios hace la excepción y te usa, pero sabes, hay quienes abusan. Entonces, el consejo que les doy es prepárense lo mejor posible, pero prepárense a que eso no les va a servir si no se humillan. De verdad, no se humillan delante de Dios. Creo que una de las cosas más frustrantes que le puede pasar a un predicador es finalmente dominar un tema y tenerlo ya aquí en la punta de la lengua y tener ya los ejemplos. Es más, cuando uno se mete en esto, hasta uno sueña.
hasta uno sueña despierto y se ve allí hablando y diciendo y contando esto y viendo la reacción de la gente, y de pronto el Espíritu Santo viene y te dice, no vas a hablar de esto, vas a hablar de esto. ¡Wow! Uno tiene que ser lo suficientemente humilde como para dejar su tema a un lado y dar el tema que el Espíritu Santo quieres, y entonces hacer rápidamente allí. Claro, Dios no te lo va a decir mero a la hora, a menos que ya tengas experiencia. Dios te lo va a decir unos minutos antes, y entonces haces un bosquejo de este tipo, haces un esqueleto. Entonces, espero no haberlos confundido más, pero mira, al final de cuentas, prepárate para ser bendecido tú. El más bendecido cuando se prepara un tema eres tú. Entonces, hasta aquí le vamos a parar. La tarea, es uno, es leer la predicación, la Biblia, y extraer de cada punto, o sea, tiene 1, 2 y 3, extraer de cada punto, perdón, acá está, extraer de cada punto, ahí, a ver, denme un segundo nada más, ahí está, extraer de cada punto ilustraciones, analogías, anécdotas, ilustraciones, analogías, anécdotas, ejemplos, testimonios, historias, testimonios. Creo que ya es todo. A ver, déjame revisar nada más. Yo siempre reviso eso, anécdotas, testimonios. Son anécdotas, ahí está. Okay. 2. Tarea 2. Ay. Tarea 2 es extraer el esqueleto de la predicación, extraer el esqueleto de la predicación, el glorioso evangelio. Ahora, se las estoy poniendo bien facilitas, la verdad, bien facilitas. ¿Por qué? Bueno, es aquí el glorioso evangelio. ¿Por qué este hombre Spurgeon te lo pone todo tan fácil? O sea, con leer la introducción sabes todo. Si tú tratas de sacar el esqueleto de una predicación de alguien y no encuentras forma, es un mal predicador. La verdad, es un mal predicador. Y mientras más sencillo es, más efectivo es. Entonces, la tarea, ¿cómo van a hacer esto? Bueno, van a entrar a la página de la Fundación Emanuel. Aquí está, Fundación de Libros, ¿sí? Aparece así, y se van hasta el final y abren el libro No hay otro evangelio, y allí ponen ver el libro en línea o descarguenlo, pongan descargar libro y ya lo tienen, y allí buscan y hacen su tarea. Pueden también explorar, si quieren, el de las 500 ilustraciones. Es un buen libro, son buenas ilustraciones que te pueden servir. Yo sé que todos estamos predicando. No por tomar este curso vamos a
a saber, ya lo estamos haciendo. Recuerdan que les dije, es mejor hacerlo mal que no hacerlo, porque generalmente cuando no sabes, lo haces y hay el riesgo de que lo sepas hacer y no lo hagas. Y aquí lo único que él hace es que se va por temas. Y si estás hablando sobre, por ejemplo, vamos a ver sobre las aves, y se va aquí y tiene desde la A hasta la Z, y por ejemplo, mira, aquí hay pues una ilustración, dice, como serpiente morderá, es una ilustración de Proverbios 23:32. Y dice, el perforador de pozos André Poultier de Rouen, Francia, y cuando tú hablas eso, cuando tú mencionas eso en una prédica, la gente se queda y dice, wow, el predicador sabe. Pues claro, investigaste de dónde, de un libro como este. El perforador de pozos André Poultier de Rouen, Francia, apostó ante un gran grupo de amigos en un restaurante que se bebería 39 vasos de vermut en 10 minutos. Es como, bueno, el vermut es un tequila. Ganó la apuesta y cayó muerto. ¿Por qué? Porque, pues, imagínate, eso fue algo cierto. Y así, la rana optimista, bueno, este es un extracto. No trae el índice, pero hay uno, el libro, pues que sí las trae el índice de los textos, pero bueno, de todos modos, aquí está, y estos numeritos que están acá nos trae la referencia, pues, de lo que es. Entonces, Dios les bendiga, nos vemos el próximo martes. A los que necesiten una computadora para sus líderes, acuérdense, háblenle a Temo para que se las organice y seamos más los que nos unamos acá. Que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima, y pronto les voy a calificar la tarea a los que les debo aún. Hasta luego.